Bueno, como el doctor mismo dice, sibilancias en lactantes y preescolares. ¿Por qué esta edad, básicamente, y no el niño en general? Ya lo veremos luego. Básicamente, cuando se habla de sibilancias en el lactante o preescolar, es una condición que sí aterra mucho, sobre todo porque en nuestro país todo el que silba es asmático, pero sabemos que no todo lo que silba es asma. Es un tema muy vasto y son muchas las patologías que implican el mismo, por lo tanto, a veces no se hace muy fácil determinar todo esto en una sola monografía, pero vamos a ver. Básicamente es un signo medible, objetivo, en el cual se produce un sonido musical que puede ser monofónico o polifónico cuando el aire pasa por una vía aérea estrecha. Tiene que ser lo suficientemente, el tiempo por lo menos 250 milisegundos para que se escuche. Es monofónico cuando tiene una sola voz, o sea, se observa de vías aéreas central normalmente, y polifónico, varias voces, vías aéreas más periféricas, ¿no? Generalmente ocurre en la inspiración. En este punto hay otra condición que puede ser parecida y es el estridor, pero el estridor es inspiratorio y aplica a vía aérea extratorácica, dado por las diferencias de presiones intrapulmonar, intrapleural y atmosférica. Esto va a dar que la oclusión se dé en un ciclo o en otro según el área en que esté disminuida esa luz. Cuando el proceso obstructivo se da tanto en la inspiración como en la expiración, entonces la patología es mucho más severa, o sea, la manifestación que da. Decía Gardel que 20 años no es nada. Y realmente 20 años es lo que tiene este artículo, que nos da una diferencia de entendimiento de lo que fueron las sibilancias o de lo que son las sibilancias en el niño y su implicación cuando un proceso infeccioso viral ataca ese niño. Hace 20 años en Tucson, Arizona, Martínez enroló 1.246 niños, de los cuales 826 tuvieron el criterio para poder terminarlo. Desde el nacimiento, él tomó sangre para medir la IgE en el cordón. Él le midió pruebas de función pulmonar a ese niño antes de que tuviera su primer proceso infeccioso de vías aéreas. Él midió también, hicieron cuestionarios al año que los padres mismos llenaron. Luego, a los 6 años, se le midió la función pulmonar, que también se le midió a los 9 meses. También se tomaron pruebas de IgE a los 6 años y luego posteriormente se le hizo el prick test, que son las pruebas cutáneas, ¿no? Esto básicamente arrojó los siguientes datos. De esos niños, la mitad de ellos nunca tuvieron sibilancia, o sea, un 51.5%. Básicamente la mitad, ¿no? O sea que la mitad de los niños por debajo de 6 años va a tener al menos un episodio de sibilancia. Pero de ese 49.5%, solamente el 19.5% tuvo sibilancia en los primeros 3 años, pero no tuvo a los 6 años. Estos fueron niños que fueron hijos de madres que fumaban, pero no tuvieron pruebas de IgE elevada, ni tuvieron también alteración de la función pulmonar. Luego vienen los sibilantes transitorios
que fueron tardíos, este es el 15%. Aquí básicamente estos son niños que tuvieron IgE un tanto elevada, pero no alteración de la función de lo que fue su función, ¿no?, pulmonar, y posteriormente el 13.7% fueron aquellos que son los transitorios, sibilantes persistentes. Estos pacientes fueron los que fueron asmáticos por toda la vida, ya que tuvieron sibilancias antes de 3 años y persistieron más allá de los 6 años. Aquí estos niños se asocian con madres que fueron fumadoras y también tuvieron pruebas de función pulmonar disminuida a los 6 años y la IgE alta a los 6 años. Entonces, básicamente se ve que al menos la mitad va a tener una sibilancia, pero la mayoría no se va a asociar en sí al asma, sino a otra causa que no sea alérgica. Y ahí está el gran reto de tú decir qué está pasando, ¿no? ¿Cuáles factores tienen que ver con esto? Básicamente son 5. Estos factores pueden incidir o 1 o 2 a la vez, y en el peor de los casos muchas veces puede estar hasta los 5 estar implicado, y una buena historia clínica te va a definir qué es lo que está pasando y qué es lo que hay que hacer. Definiendo el primero, anatómico, el niño tiene todas las de perder. Básicamente hay una ley en física que dice que la resistencia es inversamente proporcional al diámetro de esa vía aérea, pero a la 4ª potencia. O sea, tenemos una vía aérea de 4 milímetros que se dematiza, se reduce a 2 milímetros, pero ese 2 implica 16 veces más, porque es 2 por 2 por 2 por 2. Y por eso es que entonces el niño, al tener vía aérea ya de por sí pequeña, ante cualquier edema produce estos datos. También tenemos aquí que el niño tiene menor tejido elástico cuando nace. Esto hace que tenga una menor extensibilidad pulmonar. Incluso puede producirse oclusión al volumen tidal, o sea, a la respiración tidal solamente, ¿no? Hay pacientes también que tienen menos vías aéreas colaterales o tienden a tener menos canales de Kohn y menos poros de Kohn y menos canales de Lambert, que son las interconexiones alveolo y bronquiolo. Estas dos condiciones, menos tejidos elásticos y menos vías aéreas, te va a dar más atelectasia. Además, el diafragma se inserta en forma horizontal en vez de oblicua. Anatómicamente, el niño también va a tener una vía aérea nasal mucho más pequeña, y así una serie de cosas más que hacen que este niño tenga mayores factores. Los factores funcionales, aquí tenemos la hiperactividad bronquial. Es una condición en la cual el paciente, todos en sí tenemos esto, todos, los niños más. Cuando el paciente se expone a una sustancia, ya sea física, química, infecciosa o farmacológica, puede predisponer a un aumento de la contractibilidad de ese músculo liso, mayor edema y mayor secreción. Pero ojo, no es lo mismo que una broncoconstricción. Lo que pasa es que hay pacientes que tienen un umbral de excitabilidad más disminuido, y por lo tanto cuando la exposición es más persistente o es persistente, este estímulo nocivo hace que en definitiva haya una broncoconstricción.
pero no es lo mismo. Incluso puede ser medible cuando se miden los flujos ante una prueba de reto que se le haga y una disminución en todo lo que son el volumen expiratorio forzado, el primer segundo, el flujo medio y el volumen expiratorio a la capacidad funcional residual. También puede ser primaria, o sea, como ya dije, nacemos con ella, pero también al exponernos a ciertas sustancias modifican morfogénicamente ese pulmón para que esta condición se dé. Permanente o también transitoria. Y como dije, no necesariamente, siempre se dan cuadros obstructivos, solamente cuando la exposición es persistente. Por eso digo, o por eso se dice que es una entidad propiamente aparte. Los factores del medio ambiente. Aquí hay dos tipos, o yo lo dividí en dos tipos, el cigarrillo y los otros. El cigarrillo es un tema ya harto conocido, en el cual sabemos que tanto el niño que fuma de forma pasiva, así como la transmisión vertical de esa madre gestante, da cambios en ese pulmón para que ese niño se modifique en lo que se llama epigenética, incluso hasta una tercera generación. El cigarrillo de por sí es un hiperreactor, de por sí solo, causa esta condición. El cigarrillo disminuye el efecto broncodilatador del salbutamol. En los ambientes que fuman, o sea, en las casas que fuman, es proporcional el aumento de las infecciones respiratorias. Cuando una madre fuma 4 o más cigarrillos, incrementa un 14% las infecciones de las vías aéreas. Cuando fuma 10 o 14, incrementa 40%, y de 20 cigarrillos o más por día, incrementa hasta un 95% la probabilidad de mayor infección de vías aéreas en ese niño. Perdón. Otro problema que en sí se está dando, actualmente tenemos mayor o menos tolerancia hacia los que fuman, por todo lo que se sabe, pero entonces esos padres que no pueden fumar en sitio público, ¿dónde van? Hacia la casa. Un niño que no puede salir porque no puede caminar o porque no, va a estar mucho más expuesto. El niño, esa madre gestante, cuando fuma, el cigarrillo de por sí disminuye la producción de fibras elásticas en ese pulmón, en neoformación, ¿no? Y esta disminución hace que se disminuya la distensibilidad o retroceso elástico del pulmón, y por lo tanto tiende a dar mucho más patología. Por eso aquellos pacientes que tienen un proceso de fibrosis pulmonar, de cicatrización, donde hay mayor grado de fibras colágenas, la distensibilidad va a estar mucho más disminuida. Los otros básicamente son los condicionantes como el dióxido nitrógeno, el dióxido nitroso, perdón, el dióxido de sulfuro y el oxógeno, el ozono, entre otros. Entre los más sustancias que mucho más polución en sí producen. Se sabe que actualmente hay muchas condicionantes que producen una contaminación, es decir, cada vez hay más, pero estos han sido los que más condición producen. El niño tiene una condición, y es que al tener una vía aérea más pequeña y ser respiradores de vía aérea más oral que nasal, mientras más pequeños, tienen un filtro menor. Además, la ventilación minuto es mucho mayor. Esto hace que lo que inspire llegue más profundamente
y el aclaramiento mucociliar sea más difícil. Por eso también tiene las de perder en ese aspecto. Bueno, la atopia o los factores inmunológicos. La atopia es una condición en la cual nacemos con ella también, y cada vez se ve más las alergias, y cada vez se ve más este grado de alteración del sistema inmune. Es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, en la cual el cuerpo reacciona produciendo reaginas, la IgG4 o IgE, en mayores cantidades de lo normal, frente a exposición de antígenos comunes que otros niños no lo producen. Y básicamente aquí se dan dos fases, la fase tardía y la fase también temprana, en la cual la temprana está mediada por los mastocitos, basófilos, que desgranulando su interior producen extravasación de líquido, aumento de lo que es la permeabilidad, mientras que en la fase tardía intervienen los leucotrienos. Aquí hay aumento de lo que es la quimiotaxis y aumento de la inflamación del tejido bronquial. Esta respuesta dual se va a dar en los pacientes asmáticos en un 50%. Por eso cuando tenemos un paciente que puede predisponer a atopia o que es atópico de por sí, ante exposiciones te va a dar manifestaciones clínicas, y una de ellas es esta, la sibilancia. Entonces, en estos pacientes hay una alteración en el complejo mayor de histocompatibilidad, que cuando el antígeno lo presenta a los linfocitos TH, esto va a irse hacia dos vías, hacia la vía humoral o hacia la vía celular, dependiendo la producción de interleucinas en ese momento. Si aumenta la interleucina 4, eso se va a dar que se vaya hacia los TH2 o hacia la inmunidad humoral. En ausencia de interleucina 4 y presencia de interleucina 12, se vaya hacia los TH1. Entonces, luego que tenemos esos TH2, se va a ir diferenciando por la presencia de interleucinas en las demás células proinflamatorias y que tienen que ver con los procesos alérgicos. Interleucinas 6 promueven las demás IgA, IgM, IgG1, IgG2, 3. Luego vienen los mastocitos y los eosinófilos. De los TH1 van hacia los factores de necrosis tumoral, interferón alfa, interleucina 12, y eso tiene acción antiviral, estimulan las células macrófagos y la síntesis de moléculas de adhesión o ICAM1. Hay que ver también la mediación de la interleucina desde los TH2 hacia los TH1. En ausencia de ellos, como ya dije anteriormente, la producción se va. Los parásitos es una entidad que tenemos que tener también cierta cuidado con ellos, porque muchas veces aumentan los eosinófilos en este paciente, y es básicamente por esta vía hacia los TH2, y se va por los efectos de las interleucinas que ya había dicho. Bueno, los factores infecciosos también son otro componente que tienen que ver con esto. ¿Por qué? Las infecciones biliares exacerban la hiperactividad bronquial o la exacerba. Hay una condición, y es el aumento de los ICAM1, como dije yo ahorita. Esto tiene que mediar con lo que es reclutamiento y fijación de linfocitos T.
Y todo este proceso media inflamación y por lo tanto te da disminución de la luz y produce la sibilancia. Hay una alteración de lo que es la regulación autonómica en el tono muscular liso bronquial. Aquí básicamente lo que hay es un bloqueo de la adenisiclasa en ese bronquio, y hay una respuesta disminuida de los beta 1 adrenérgicos. Básicamente esto te lo van a dar los influenza, el influenza, etcétera. Los factores, como ya había dicho, esto es básicamente lo que ya habíamos dicho anteriormente. Como siempre se sabe, la historia clínica y el examen físico te da un 70% del diagnóstico. Básicamente, si usted se lo hace bien hecho, ese paciente, usted puede saber qué está pasando. Ante la duda, hay pruebas especiales que entonces te van a complementar. Las patologías pueden ser de tres tipos: extratorácica, intratorácica y patologías congénitas. Dentro de las causas que producen sibilancia, las pulmonares básicamente uno las asume. El resto son aquellas que no son de causa pulmonar y que hay que ser acucioso muchas veces para distinguir qué está pasando. Por ejemplo, la patología digestiva, básicamente algunas veces la pasamos por alto, y una tos persistente, muchas veces seca, puede ser causa de una enfermedad o reflujo, las fístulas, hendidura laringea, etc. La enfermedad pulmonar crónica, como ya habíamos dicho, y la aspiración de cuerpo extraño. Cada uno de ellos te va a dar una sintomatología que te va a llevar de la mano hacia una u otra. El tabaquismo, las cardiopatías congénitas, donde hay un aumento de la permeabilidad y hay extravasación de líquido en ese pulmón, y entonces podemos tener sobre todo las patologías congénitas, hay una extravasación de líquido, y eso hace que se produzca edema en el parénquima y produzca disminución, compresión de esa luz, y produzca entonces este signo. Malformaciones broncopulmonares, anillos vasculares, los fármacos, las vías aéreas de calibre congénitamente estrecho. Hay niños que nacen con esta condición y en vez de tener la vía aérea como realmente la tienen mucho más pequeño, y como ya se dijo que la resistencia es inversamente proporcional a la cuarta potencia, son pacientes que van a ser los famosos sibilantes felices, que tú le das salbutamol, que tú le das cualquier broncodilatador y no ceden. Básicamente, cuando tú tratas de limpiar con kinesioterapia para que ese moco salga más fluido, entonces podría mejorar su condición. Las enfermedades genéticas son casi el 1 al 2%, menos de ahí. Básicamente son muy raras, pero sí hay que pensarlas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen sibilancia muy recurrentes con manifestaciones muy severas. La fibrosis quística, disnesia ciliar primaria, por lo menos esa no se hace aquí el diagnóstico, no hay cómo hacerlo. Deficiencia de alfa-1 angiotensina, la enfermedad pulmonar crónica post-infecciosa. Aquí tenemos las bronquiolitis, las famosas bronquiolitis obliterantes, perdón. Entonces, cuando tenemos un paciente con sibilancia recurrente, como ya dijimos, el 50% va a tener al menos una sibilancia en toda su vida. Por debajo de los 6 años va a tener al menos una, y la mayoría no se va a asociar con patología alérgica
ni nada que tenga que ver con asma. La historia clínica te va a dar, te va a llevar de la mano y te va a decir realmente hacia dónde vamos. Un test de sudor, pensando en pacientes con fibrosis quística, pruebas alérgicas, pensando en que ese paciente sea atópico, inmunoglobulina, pensando en que ese paciente tenga una inmunodeficiencia primaria. La tomografía de alta resolución es un método diagnóstico muy bueno en pulmón y realmente nos da mucho ayuda. El cepillado de cilios nasales, esto se hace para lo que es discinesia ciliar primaria. Si durante ese primer día, o sea, dije primer día, pero ese primer paso, no se consigue tener un diagnóstico, ya entonces nos vamos a unas pruebas más agresivas, como van a ser broncoscopía para obtener un lavado, observar, claro, y obtener un lavado, y toma de biopsia y una pachymetría esofágica en caso de que estemos pensando en un paciente con reflujo. Y bueno, básicamente este fue el tema de hoy. Lo hice un poquito rápido. Espero que le haya gustado y cualquier pregunta estamos a su orden.